Los últimos 3 días antes de dejar este mundo, decidí llevarme bien con Eleanor y ser el marido perfecto que ella deseaba. Dejé de tener interminables peleas con ella por el amor platónico que guardaba en su corazón. El primer día, ella resopló con desdén: al menos entiendes cómo debes comportarte. Así todos seríamos felices. El segundo día, me miró con expresión compleja y su voz sonó profundamente confundida. Ethan, ¿por qué no te enfadas? Esbozo una sonrisa ligera. ¿No es esto lo que esperabas? Antes de volver a contactar con el sistema, Eleanor ya llevaba una semana ignorándome por completo. Oh, anfitrión, por fin has decidido marcharte, dijo el sistema con un dejo de regodeo. No podía culparlo. Años atrás, cuando logré conquistar a Eleanor y decidí quedarme aquí, el sistema había intentado disuadirme con vehementes advertencias. Según los años de experiencia de este sistema, ninguno de los que se quedaron tuvo un buen final. Pero en aquel momento, yo confiaba demasiado en que el amor entre Eleanor y yo era indestructible, y lo rechacé con firmeza. Ahora, sonrío amargamente. ¿Cuánto tiempo me queda? Lo más rápido podría ser 3 días. Asentí y decidí aprovechar al máximo esos 3 días para estar bien con Eleanor. Después de que el sistema se fue, tomé la iniciativa de sacar mi teléfono y llamar a Eleanor. Era nuestro primer contacto después de todo este tiempo. Sin embargo, la llamada fue cortada varias veces seguidas. Yo marcaba mecánicamente una y otra vez. Finalmente, al otro lado sonó la voz de Eleanor, muy impaciente. Ethan Hunt, no vas a parar nunca. Me quedé un momento en silencio, y mi corazón, ya desilusionado, se sintió herido de nuevo. Decidí ignorar deliberadamente el tono emocional en su voz y pregunté: Nora, ¿volverás a cenar esta noche? Al otro lado del teléfono hubo un largo silencio antes de que soltara una risa burlona. Puedo volver si quieres, pero Ethan Hunt, te ruego que dejes a un lado ese ridículo orgullo tuyo y te disculpes primero con Parker. Hace una semana, Eleanor ayudó a Parker Rhodes, su primer amor, a celebrar su cumpleaños. Parker publicó fotos en Instagram. Contigo aquí, nunca envidiaré a nadie. En la foto, Parker aparece con las manos juntas mientras pide un deseo, rodeado de regalos de marcas de lujo, mientras Eleanor está de pie detrás de él. Bajo la cálida luz amarilla de las velas, se reían tan felices. Los comentarios emocionados de amigos comunes decían que hacían una pareja perfecta. Parker respondió con un emoji de SHH. Yo también di like y comenté: qué envidia que tengas a mi esposa acompañándote. Minutos después, esa publicación desapareció. Acto seguido, llegó la llamada de Eleanor, quien me regañó furiosa: Ethan Hunt, ¿estás loco? Es el cumpleaños de Parker hoy, ¿acaso quieres amargarle el día a propósito? Parker murmuró en voz baja: Nora, no culpes a Ethan, fui yo quien publicó en las redes presumiendo de que estabas aquí celebrando mi cumpleaños conmigo. Eleanor le respondió con ternura: no tiene nada que ver contigo, él está peleando conmigo y solo está desquitándose contigo. Su tono se volvió frío y duro: pero se sobreestima demasiado, no hay nada más importante que tu cumpleaños. Palabra por palabra, como una tortura lenta. Apreté los puños furiosa y solté con sarcasmo: claro, el cumpleaños de tu amor platónico es mucho más importante que el aniversario de bodas con tu marido. Eleanor contuvo la respiración, bajando la voz, preguntó: hoy es nuestro aniversario de bodas. Pero antes de que pudiera responder, la voz de Parker sonó de nuevo en el auricular. Ethan, lo siento, todo fue culpa mía. Ahora mismo iré a disculparme contigo en persona. La ya escasa culpa que sentía Eleanor pareció desvanecerse en un instante. Ella consolaba a Parker y continuó regañándome: ¿qué importa un simple aniversario de boda? Podemos celebrarlo cualquier año. Pero este es el primer cumpleaños de Parker desde que regresó al país. ¿No podría ser un poco más comprensivo, Ethan? Con voz clara y pausada, le dije que no podía serlo, y colgué el teléfono. El amor intenso y la estabilidad emocional jamás pueden coexistir. Lamentablemente, Eleanor no lo entendía. En el pastel de helado, las dos figuritas que se besaban comenzaban a derretirse, manchando la inscripción del 7º aniversario de boda. Tomé el pastel y lo tiré a la basura. El teléfono vibraba con una nueva notificación. Al abrirla, era otro mensaje provocador de Parker desde su cuenta privada. Ethan Hunt, ya te lo dije, cuando tiene que elegir, Nora siempre me elegirá a mí. ¿Ahora lo crees? Hace unas horas, no lo habría creído, pero ahora, es un hecho. Eleanor no regresó en toda la noche. Cuando desperté, ella estaba desayunando en el comedor. Al verme, me lanzó una fría mirada y dijo: ven conmigo a la empresa en un rato, debes disculparte con Parker. Por un comentario tuyo, estuvo atormentado toda la noche sin poder dormir. Solté una risa burlona: no iré, nunca había oído que en este mundo exista la razón para que el cónyuge legítimo se disculpe con el amante. Ethan Hunt, qué manera tan grosera de hablar. Golpeó la mesa con furia. Parker solo es mi asistente. Ahora que su familia ha caído en desgracia y está desamparado, ¿acaso no tienes ni un poco de compasión? Esbocé una sonrisa irónica en la comisura de los labios y la miré con burla: un asistente que termina en tu cama. El rostro de Eleanor cambió de expresión y arrojó el tazón al suelo sin pensarlo. Con un estruendo, los pedazos se esparcieron por el suelo. Yo simplemente la observé. La decepción se acumulaba capa tras capa en mi corazón. ¿Cómo había llegado Eleanor a convertirse en la persona que era hoy?
Con rencor, Eleanor escupió estas palabras: ya que insistes en tu terquedad, nos separaremos por un tiempo. Ella cerró la puerta de golpe y se fue. No regresó durante toda una semana. Me sentí tan apenado que no podía dormir en toda la noche. Sin embargo, durante este tiempo, las actualizaciones en la cuenta privada de Parker no dejaron de aparecer. De viaje de negocios a Bali con la jefa, jaja, ¿cómo sabía la jefa que me gustan los pastelitos? Pensé que diría que es afeminado que a un chico le gusten los dulces. La jefa en bikini, qué buena figura tiene. Ya no discutí ni hice escándalos, solo guardé silencio y guardé las capturas de pantalla. Una persona que ya se ha podrido, debe ser descartada a tiempo. Esta mañana, el estado de Parker me informó que habían regresado de Bali. La voz de Eleanor continuó llegando desde el auricular. Ethan Hunt, ¿me escuchas? Volví en mí y le respondí, de acuerdo. El ruido de fondo que había estado sonando repentinamente se silenció. Unos segundos después, Eleanor volvió a preguntarme, ¿qué dijiste? Saqué una sonrisa, dije que acepto ir a disculparme con Parker Rhodes. 3 días finales, cumpliré cada una de tus peticiones. Luego, dejarte para siempre. 2. Seguí la ubicación que Eleanor me envió. El bullicioso salón privado resonaba con voces animadas. Apenas aparecí en la entrada, alguien ya habló. Ahí llega Ethan, una voz burlona, rebosante de expectación. Desde que Parker regresó, Eleanor y yo discutimos cada 3 días pequeñeces y cada 5 días por cosas grandes. Todos nuestros amigos del círculo lo saben. Miro a mi alrededor y localizo a Eleanor sentada justo en el centro del sofá. Nuestras miradas se cruzan, indescifrables en su expresión. Parker está sentado a su lado. Ethan, me dijeron que viniste a disculparte con Parker, alguien dijo en tono de burla. Las amigas íntimas de Eleanor eran expertas en cambiar de bando según soplaba el viento. Antes, cuando Eleanor me amaba, ellas me llamaban Ethan afectuosamente y nunca se burlaban de mí. Ahora que Parker ha regresado, incluso un ciego podría ver el lugar que ocupa en el corazón de Eleanor. Para mí, solo significa más desprecio. Di 2 pasos hacia adelante, mi mirada recorrió las copas de vino llenas sobre la mesa, y las tomé suavemente. Para mostrar mi sinceridad, me beberé esta copa como disculpa al señor Rhodes. Eleanor ladeó la cabeza y simplemente me miró, en silencio. A mi alrededor, las miradas de los demás brillaban de excitación, todos esperando el espectáculo. Ethan, ¿qué estás haciendo? Parker se levantó de repente y me arrebató la copa de la mano. Ethan, tienes razón en regañarme, no necesitas disculparte conmigo. Pero su expresión no coincidía con esas palabras, más bien parecía que yo lo estaba coaccionando. Una mirada de compasión cruzó los ojos de Eleanor mientras se levantaba para indicarle que volviera a sentarse. Si te malinterpretó debería pedirte perdón. Estoy aquí, no tienes por qué sentirte cohibido. Park miró agradecido a Eleanor y, después de unos segundos, volvió su mirada hacia mí. Entonces Ethan beberá esta copa, y después de tomarla, todos los malentendidos quedarán aclarados. Con una sonrisa, me alcanzó la copa. Ethan, supongo que ahora no estarás enojado, ¿verdad? Miré a Eleanor, esbozando una ligera sonrisa, y tomé la copa con calma indiferente. Por supuesto que no. Levanté mi copa, que todos los presentes sean testigos. Fui yo quien malinterpretó la relación entre Nora y el señor Rhodes, provocando su disgusto. Hoy, esta copa es mi autorreproche y mi disculpa al señor Rhodes. Al terminar, recorrí con la mirada a todos los presentes, todos parecieron desconcertados. Alguien murmuró, no puede ser. ¿Este es el mismo Ethan Hunt que nunca se doblega? Incluso Eleanor, en el centro, quedó momentáneamente paralizada, ignorando la fugaz sorpresa en sus ojos. Alcé una copa y la vacié de un trago. Soy alérgico al alcohol. Quizás otros no lo sabían, pero Eleanor sí. Una copa de vino después, mi cuerpo ya parecía un tronco flotando en una corriente agitada. Alguien me sostuvo, Ethan, no bebas más. Su rostro se veía borroso, y me esforcé por distinguirlo antes de darme cuenta de que era Hannah, la mejor amiga de Eleanor. En toda la habitación, parecía que solo ella no se había sumado al alboroto. Gracias, le susurré agradecido. Luego intenté levantar la vista para preguntarle a Eleanor, ¿es suficiente esta disculpa? Vi cómo Parker lanzó rápidamente una mirada a los demás. Inmediatamente, alguien comenzó a provocar en voz alta, Ethan tiene buena resistencia al alcohol, pero para demostrar la sinceridad de tu disculpa, una copa no es suficiente. Con malicia, empujó hacia mí toda una botella de vino tinto. Luego miró hacia atrás a Eleanor, Nora, no es así. Eleanor frunció el ceño y estaba a punto de hablar cuando la voz de Parker resonó de nuevo. No digas eso, es un honor para mí que Ethan se digne a disculparse con un sin techo como yo, con que en el futuro Ethan no vuelva a irrumpir en la oficina para humillarme y golpearme, y no interfiera con el trabajo de la empresa, ya le daré las gracias al cielo. Eleanor lo miró incrédula, ¿llegó a irrumpir en la oficina para humillarte y golpearte? ¿Cuándo? Su voz se elevó, y todo el compartimento quedó en silencio. 3. Parker, justo el primer día que fui tu asistente. La ira se encendió en lo profundo de los ojos de Eleanor mientras alzaba la mirada hacia mí. Lo admití con franqueza, sí, efectivamente fui ese día. Antes de eso, ya había tenido innumerables discusiones con Eleanor por culpa de Parker. En plena madrugada, Parker con dolores estomacales exigía que ella lo acompañara al hospital. Parker compra ropa y quiere enviarle fotos para preguntarle cuál le queda mejor.
Discutimos y nos peleamos. Eleanor, ¿podrías preocuparte un poco más por mis sentimientos? Te quiero, no puedo evitar molestarme porque te acerques tanto a otro hombre, también me duele. Sabes perfectamente que eres la persona más importante del mundo para mí. Ella me prometió que en el futuro mantendría distancia con Parker. Pero solo unos días después, recibí un mensaje privado de Parker. Ethan, ¿de qué sirve que sigas interfiriendo? Con solo unas palabras mías, ¿no aceptó Nora inmediatamente que fuera su asistente? Pensé que estaba inventando cosas a propósito para sembrar discordia entre nosotros. Creía que Eleanor no me mentiría, pero aún así fui silenciosamente a su oficina con un atisbo de inquietud. Entonces, vi a Parker sentado en la sala de asistentes. Apoyó las manos con aire altanero y me dijo, Ethan, mira mi reloj, es mi regalo de bienvenida de Nora. Su actitud me dio asco. Levanté la mano y le di un puñetazo. Parker Rhodes, ¿no te da náuseas recoger lo que otros desechan? En aquel entonces, se frotaba la cara mientras me miraba con arrogancia y soltaba una risa. Ethan, es que sientes que estás a punto de perder a Nora y por eso tienes miedo. Ahora, Parker se tocó el lado intacto de su rostro y dijo, Ethan solo me dio un puñetazo aquel día. A un hombre como yo un golpe no le hace nada, siempre y cuando Ethan pueda calmar su ira. Eleanor, al escuchar esto, me miró con el rostro sombrío. La furia en sus ojos parecía a punto de devorarme. Ethan Hunt, creí que simplemente eras demasiado posesivo y por eso no podías aceptar el regreso de Parker. Pero nunca imaginé que ahora te hayas convertido en alguien tan violento que golpea a otros indiscriminadamente. Una voz fría, sin rastro de compasión, diría que beber esta botella es aún un trato demasiado generoso para ti. Levanté la cabeza con asombro, mirándola, ¿de verdad piensas así de mí? Eleanor resopló con desdén, los hechos hablan más que las palabras. Sabes que no puedo beber alcohol. La miré fijamente. Eleanor soltó una risotada burlona, ¿entonces para qué has venido hoy? Su mirada se dirigió hacia la puerta detrás de mí. Si no has venido a disculparte, puedes irte ahora mismo. El corazón me latía como si miles de agujas lo pinchasen, como si unas manos invisibles lo apretaran con fuerza, provocándome un dolor que me dejaba sin aliento. Me sorprendió descubrir que, antes de venir aquí, ya estaba preparado para dejar este mundo. Y sin embargo, parecía que aún quedaba un hilo de esperanza en mi corazón. Tal vez solo fue un malentendido, tal vez, ella todavía me amaba. Lamentablemente, aquella botella de licor acabó con el último resquicio de vida. Eleanor, ya no te amaré más, sonreí mientras la miraba. Si me bebo esta botella de vino, vendrás a casa conmigo. Parker también alzó la vista para mirarla. En los ojos de Eleanor no se podía distinguir ira ni alegría, y habló lentamente, a quien debes disculparte es con Parker, no conmigo. Ethan Hunt, los adultos deben asumir la responsabilidad de sus actos. Tragué la amargura que tenía en la garganta y asentí, de acuerdo. Pero al siguiente segundo, la botella de licor fue arrancada de mis manos. Ethan, una botella entera podría matarte, era Hannah. Eleanor apretó los labios, ignorándola por completo, y solo me miró a mí. Ethan Hunt, la elección es tuya, no te presionaré. Mi corazón ya había sido arrastrado por el viento hecho pedazos, y ahora, sorprendentemente, no sentía dolor. Lo beberé. Tomé la botella de manos de Hannah, agradeciéndole en voz baja nuevamente antes de llevársela a la boca y tragar a grandes sorbos. En mi estado de ensueño, casi pude ver a Eleanor abriéndose paso entre la multitud y acercándose a mí. La botella fue arrebatada de mis manos y mi cuerpo cayó pesadamente al suelo. Eleanor, este maldito vino está amargo. 4. En el sueño, sentí como si hubiera vuelto 7 años atrás. Acababa de llegar a este mundo. En aquel entonces, Eleanor era reprimida, miserable y odiaba a todos. Era hija ilegítima, y solo la llevaron a la familia Vance después de que su madre muriera. El sistema me recordó la trama. Cuando Eleanor regresó a la casa Vance de niña, no era popular entre los hijos de las familias adineradas y a menudo era maltratada. Aquella vez, cuando un grupo de jóvenes adinerados le rociaron agua con pistolas, Parker, vestido con su pequeño traje, intervino en su defensa. Se convirtió en un hermoso recuerdo que Eleanor guardaría eternamente en su memoria. Pero lo que ella no sabía era que Parker solo estaba fingiendo valentía y bondad para impresionar a la protagonista que estaba cerca. Eleanor no era más que un instrumento en todo aquello. Cuando llegué, ella ya empezaba a sobresalir en la familia Vance. Pero su temperamento frío y sus despiadados métodos comerciales no le valieron el favor del patriarca de la familia Vance. Yo, como el hijo menor de la familia Hunter, amigos cercanos de toda la vida que acababa de regresar al país, fui emparejado con ella en una cita a ciegas y aparecí a su lado. Al principio, Eleanor no sentía ninguna simpatía por mí. Durante un mes entero, el progreso de mi estrategia no avanzó en absoluto. Hasta que un día, cuando reemplacé a mi padre en las negociaciones sobre un edificio emblemático, Eleanor también estuvo presente. En la mesa habían importantes personajes que deliberadamente me pusieron en aprietos, exigiéndome que brindara con cada uno de los presentes. Con el primer trago, mi cuerpo comenzó a picarme y poco a poco aparecieron ronchas rojas. Cuando llevaba la segunda copa a mis labios, alguien extendió la mano para detenerme. Era Eleanor. Tomó la copa de mi mano y con una sonrisa sutil miró al resto. Las familias Vance y Hunter somos viejos amigos, las copas restantes las beberé yo en lugar de Ethan.
Entre el sonar de copas y el entrechocar de vasos, con suma discreción desvió el tema de conversación lejos de mí, inclinando ligeramente la cabeza para murmurarme: si eres alérgico al alcohol, te sugiero que salgas discretamente ahora mismo a tomar tu medicina. Yo te cubriré. Me quedé momentáneamente paralizado, levanté la vista, pero ella ya se había integrado brillantemente en la conversación general, segura, serena, dominando la situación. En ese instante, percibí con total claridad, mi corazón se había conmovido. Empecé a aparecer deliberadamente a su lado con frecuencia, derritiendo lentamente las duras espinas que la cubrían, acercando su relación con el patriarca de la familia Vance. También aproveché los contactos de la familia Hunter para ayudarla a cerrar un contrato tras otro, aumentando su voz en el grupo Vance. Nuestras huellas de lucha conjunta se extendieron por todo el mundo. En aquella negociación en el sudeste asiático, nos encontramos en medio de un tiroteo entre facciones locales. Estuvimos atrapados durante 3 días y 3 noches. Justo cuando estábamos a punto de salir de esa selva tropical, nos topamos con unos bandidos. Me interpuse frente a ella y la bala impactó en mi pecho izquierdo. En el último momento, el refuerzo que habíamos preparado con antelación finalmente llegó y nos rescató de un grupo de criminales desesperados. En la ambulancia que me trasladaba al hospital, Eleanor lloraba con los ojos enrojecidos, y sus grandes lágrimas caían sobre mí. Temblando de pies a cabeza, me preguntó cómo podía ser tan tonto y me suplicó que aguantara. Ella dijo: todavía no hemos celebrado la boda, aún no te has convertido en mi esposo, no puedes morir. En aquel momento, realmente pensé que iba a morir allí. Levanté la mano para acariciar el rostro de Eleanor, forzando una sonrisa, dije: no llores, Nora, por ti vine a este mundo. Mientras tanto, el sistema me recordó: anfitrión, el progreso de la estrategia ha alcanzado el 100%, felicidades, estrategia exitosa. Afortunadamente, la bala no alcanzó una zona vital, y sobreviví. Tras 3 meses de recuperación, contraje matrimonio con Eleanor en una fastuosa boda que conmocionó al mundo entero. Durante incontables noches de pasión desenfrenada tras el matrimonio, ella una y otra vez me repetía que me amaba. Para entonces, Parker ya se había casado en el extranjero con la protagonista de la historia. Yo también pensé que el mundo de Eleanor y yo no tendría más ramificaciones. En medio de mi aturdimiento, sentí que alguien me estaba desvistiendo. La empujé con fuerza: no me toques. La persona detuvo abruptamente sus manos entre mi ropa, con los dedos justo sobre la cicatriz de la herida de bala. La antigua herida ya había sanado y cicatrizado, cubierta por nueva carne. Pero ese momento quedó grabado para siempre en mí, como si esa persona hubiera permanecido allí durante una eternidad. Ella me consoló con suavidad: no seas inquieto, primero cámbiate y date un baño. Siguió parloteando mucho más, pero yo no podía escuchar claramente, así que le tapé la boca. ¡Qué ruidoso eres! Al decirlo, de pronto me embargó una tristeza profunda y solté una risa amarga. El hombre me preguntó por qué me reía. Le dije: mi esposa se ha enamorado de otro. La amo mucho, pero ella ya no me ama. El hombre pareció quedarse paralizado. Más tarde, ni yo mismo supe qué ocurrió, solo que caí en un sueño profundo. Cuando desperté nuevamente, ya había amanecido. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas. En el dormitorio, las sombras y la luz se entremezclaban. La voz del sistema sonó: anfitrión, mañana te irás, ¿tienes algún arrepentimiento? Él advirtió: Eleanor está afuera. Apenas el sistema dejó de sonar, Eleanor apareció en la puerta sosteniendo un vaso de agua con miel. Hablando en voz baja, con una expresión un tanto incómoda al mirarme: Ethan, ¿estás despierto? No lo tomé, bebí el agua con miel directamente de la mano de Eleanor. Esta intimidad era algo que no habíamos tenido en mucho tiempo. Desde que Park regresó, dejé de compartir habitación con Eleanor porque me parecía sucia. Los ojos de Eleanor brillaron mientras una sonrisa asomaba en sus labios. Sabías perfectamente que no podías beber y aún así te empeñaste en hacerlo. Su voz sonó acusadora, aunque probablemente cayó en la cuenta de que ella era la verdadera culpable de todo aquello. Ella se calló de inmediato, con un destello de culpa en los ojos, como si estuviera esperando mi contraataque burlón. Este era el estado más familiar de nuestra interacción reciente, pero mi rostro solo mostraba una sonrisa de disculpa. Tienes razón, no volveré a hacerlo. Eleanor levantó la vista con asombro, mirándome, queriendo decir algo, pero su boca se abría y cerrada sin poder articular palabra. Tomé la iniciativa de hablar: Nora, ¿podrías acompañarme hoy a ver a mi abuelo? Ella asintió de inmediato: por supuesto, justo el abuelo me ha estado diciendo hace tiempo que te extraña. Juntos fuimos al supermercado, tomados de la mano hasta la sección de suplementos. Con mucha atención, fui seleccionando uno por uno los productos para la salud. De vez en cuando le preguntaba su opinión. Después de hacerlo varias veces seguidas, ella sonrió sin palabras: ¿acaso quieres llevarte el supermercado entero a casa? Cuando miré hacia allí, me di cuenta de que los suplementos que había elegido ya formaban una pequeña montaña. Eleanor seguía bromeando: parece que hoy traje el auto equivocado. No debí traer el Bentley, sino una camioneta para transportar tus trofeos. Sonreí: mejor comprar de más, así no nos quedamos sin provisiones para el abuelo después. Puedes volver cuando quieras comprar, respondió ella sin pensar. Sonreí sin responder y me incliné de nuevo para seguir escogiendo.
pero en lo más profundo, sentí que un par de ojos me escudriñaban y analizaban desde atrás. No quise pensar demasiado en ello e ignoré la sensación. Una vez elegido todo, le pedí a Eleanor que llamara al mayordomo de la casa para que viniera a recoger los suplementos que había seleccionado. En nuestras manos solo llevábamos las dos mejores cosas. Cuando llegamos al estacionamiento subterráneo del supermercado, exclamé, «Oh no, lo olvidé». Eleanor, al verme agitado, preguntó apresuradamente qué pasaba. Inmediatamente abrí la puerta del coche y bajé. Olvidé comprar rodilleras y faja lumbar. Al abuelo le duelen las rodillas y la espalda. Eleanor salió corriendo del asiento del copiloto, me agarró la mano y sonrió con impotencia. ¿Para qué necesitas rodilleras y faja lumbar con este calor que hace? Meneé la cabeza, los necesitarás cuando haga frío. Dicho esto, continué caminando hacia la entrada del supermercado, ignorando sus intentos de detenerme. Eleanor se apresuró a alcanzarme y me tomó del brazo nuevamente. Ethan, ¿por qué tanta prisa? Aunque sonreía con dulzura, podía percibir una profunda inquietud en lo más hondo de sus ojos. Las rodilleras y la faja lumbar las compraremos juntos cuando llegue el invierno, ¿de acuerdo? Dicho esto, sin importarle mi reacción, me arrastró de vuelta al coche por la fuerza. Eleanor, mejor me callé, suspirando mentalmente. Mañana me iré, no quiero discutir con ella. El coche volvió a incorporarse a la carretera principal, mientras Eleanor permanecía en silencio. En el ambiente tranquilo había cierto aire incómodo. Yo conducía, pero mi mirada se posó inadvertidamente en el adorno del coche. Eleanor lo notó y se apresuró a explicar, el otro día Parker lo cambió cuando iba en el coche. En cuanto lleguemos a casa, volveré a poner el nudo celta guardián original. Me quedé un momento paralizado, y luego dije lentamente, no lo cambies, este conejito es bastante mono. El semáforo pasó de amarillo a rojo. Detuve el coche y Eleanor ladeó la cabeza para mirarme, con una expresión llena de dudas. ¿Qué pasa?, pregunté. Ella frunció ligeramente el ceño. ¿No estás enfadado? Antes, te enfadabas cada vez que aparecía algo de Parker a mi alrededor. Sonreí levemente, así que era por eso. Si ya no me importa, ¿cómo podría enfadarme? Antes me equivoqué, dije con calma mientras miraba la matrícula del coche de delante. Parker Rhodes y tú tenéis esa amistad de la infancia, y ahora él ha vuelto al país tras su divorcio, sin nada. Debería tener más compasión y preocupación por él. Antes solía hacer una montaña de un grano de arena, no debería haber sido así. Suspiré levemente. Eleanor frunció aún más el ceño. Pero ese nudo protector celta lo conseguiste después de un largo viaje, ¿en serio, no te importa? El semáforo adelante cambió a verde. No respondí y volví a arrancar el coche. Mientras, en mi interior me preguntaba, ¿me importa? Mi mente vagó de vuelta al día que fui a ese remoto monasterio. En aquel entonces, Eleanor ya había tomado el control absoluto del grupo Vance. Pero en el consejo de administración, muchos estaban descontentos con ella. ¿Cómo era posible que una mujer tuviera tanto poder? ¿Por qué tenían que estar sometidos por una mujer? De vez en cuando, surgía una nueva crisis de intento de asesinato. Temía que resultara herida, por eso hice ese viaje especial al remoto monasterio. Un paso, una postración, repitiendo en mi corazón plegarias devotas para que los dioses protegieran a Eleanor y le otorgaran paz cada día. Ese adornito del auto con el nudo celta protector también fue bendecido en aquel momento. Simboliza protección eterna y bendiciones, representando sabiduría y buena fortuna completas, capaz de convertir la mala suerte en buena. Más de 1000 escalones en total, que me desgastaron las rodillas y la frente. Cuando regresé con el talismán que había suplicado, Eleanor se enteró. Me aplicó hielo con ternura y besó la comisura de mis labios. Recibió el nudo protector celta con veneración, diciendo que mientras el talismán existiera, ella viviría, si se destruía, moriría. Ahora, el nudo protector celta ha desaparecido sin dejar rastro. Y yo, tampoco volveré a preguntar. Lo que amé sinceramente fue a aquella Eleanor apasionada y maravillosa del pasado. No a esta Eleanor distante e indecisa de ahora, que permite que Parker me provoque. Ethan, pronunció mi nombre, pero fue interrumpida por el tono del teléfono. Era Parker. Eleanor dudó un poco, pero yo, sonriendo, le indiqué que atendiera. Antes de que pudiera reaccionar, conecté automáticamente el Bluetooth de su coche al que ya estaba vinculado. Nora, la voz de Parker resonó. Eleanor me miró con incomodidad. ¿Qué pasa? Parker, Nora, tengo un clavo clavado en la planta del pie. No puedo levantarme, puedes llevarme al hospital. Mientras hablaba, giró la cámara hacia otra dirección. En el vídeo, efectivamente había un clavo sobresaliendo bajo el pie de Parker, pero no estaba profundamente clavado. No pude evitar reírme suavemente. Había recurrido incluso a este tipo de artimañas solo para llamar la atención de Eleanor. Al escuchar mi risa, la voz de Parker fingió inquietud. Nora, ¿está Ethan también ahí? ¿Acaso los estoy interrumpiendo? Bajó la voz. Lo siento, Nora, no fue mi intención. Sabes que ya no me queda familia aquí. Olvídalo, mejor lo arreglo yo sola, dijo Parker en la pantalla, intentando arrancarlo a propósito, pero soltó un grito ahogado de dolor. No te muevas, ¿yo? Eleanor puso la mano en el tirador de la puerta del auto, con el impulso de bajarse. Pero en ese instante, pareció recordar algo más. Ella consoló suavemente a Parker.
Ahora tengo asuntos que atender con Ethan, no puedo ir. Llamaré a Hannah para que vaya. Miré a Eleanor con algo de sorpresa. La videollamada ya se había desconectado. Eleanor parpadeó con incomodidad. ¿Por qué me miras así? Pero antes de responder, ya había dejado escapar una risita burlona. Resultado de la traducción al español. Al parecer ella también sabía rechazar, al parecer también podía ver los verdaderos propósitos detrás de esos pequeños movimientos de Parker. Entonces, ¿qué significaban todas nuestras peleas pasadas y sus constantes evasivas? Al ver que no respondía, marcó ella misma el número de Hannah para pedirle que fuera a ver a Parker. Hannah replicó, cariño, con cualquier otro encantada, pero este no. Me dan náuseas ese hombre de dos caras. Siempre te compadeces de su situación. Pero su desgracia no fue causada por Ethan. No digas que no te lo advertí. Si sigues obcecado y dejándote manipular por él, tarde o temprano terminarás hiriendo profundamente a Ethan. El sistema apareció de repente. Anfitrión, esta Hannah es una persona de temperamento apasionado. Su voz repentina me sobresaltó tanto que casi choqué con el auto de adelante. Fue Eleanor, a mi lado, quien me ayudó a estabilizar el volante, evitando que chocara. Le agradecí por instinto. Ella se sorprendió un momento, y luego dijo, Ethan, somos marido y mujer, no hay que ser tan formal. Caí en la cuenta, debo concentrarme en conducir. Justo cuando estábamos por llegar a la mansión de los Vance, el teléfono de Eleanor volvió a sonar. Era Parker de nuevo. Eleanor no pudo evitar un destello de impaciencia antes de contestar. ¿Qué ocurre ahora? Probablemente ese tono frío le resultó extraño a Parker. Guardó silencio unos segundos antes de preguntar, Nora, ¿realmente no tienes intención de ocuparte de mí? Allí estaban, a punto de llegar a la mansión familiar. En el rostro de Eleanor se dibujaba un gesto de conflicto. La miré sonriendo, ve a ver a Parker primero, está herido y necesita compañía. Ella me miró con tristeza, tú también necesitas compañía. Nora, Parker alzó repentinamente la voz, cuando éramos pequeños me prometiste que aparecerías siempre que te necesitara, ¿lo has olvidado? Eleanor se quedó paralizada, y sin pensarlo, me miró. Sonreí levemente y dije con indiferencia, total, no queda mucho para llegar a casa del abuelo. Ve en coche, yo tomaré un taxi. Eleanor aún quería decir algo, pero mi actitud era firme. Aunque había aceptado ir con Parker, insistió en regresar primero a la mansión conmigo. Al llegar a la entrada de la mansión, se detuvo de nuevo. Ethan, ¿por qué no vas primero a ver al abuelo? Yo regreso enseguida. La observé subir al asiento del conductor y arrancar el coche sin perder un segundo. La sombra del auto se fue reduciendo gradualmente en mi campo visual, hasta desaparecer. Adiós, Eleanor. Mi teléfono tiene alerta de vibración. Al abrirlo, era un mensaje privado de Parker. Ethan Hunt, ¿crees que con ese viejo puedes retener a Nora? Aún así perdiste. Escribí con indiferencia, ¿estás seguro? Hoy revelé a Parker el itinerario de Eleanor. En el camino, me llamó, tal como esperaba. Aunque esta misma escena había ocurrido incontables veces, no me importaba que se repitiera una vez más. Después de que me fuera, esto profundizaría aún más la culpa de Eleanor hacia mí, y su arrepentimiento. Por su reacción momentos antes, estaba claro que aún sentía algo por mí. Quizás hoy solo tenga que decirlo, y ella ignorará a Park para quedarse conmigo. Lamentablemente, la tardía comprensión me parece repugnante. También tengo curiosidad por saber si, después de hoy, seguirá tan segura de sí misma como ahora. Mientras mis pensamientos se agitan, mi abuelo ya ha salido de la mansión apoyado en su bastón. Sus sienes entrecano brillan bajo el sol. El anciano que más cariño y cuidado me ha dado en este mundo. Finalmente llegó el momento de nuestra despedida definitiva. Nadie podría haber adivinado que este anciano afable y amable que tenía ante sí fue en su día una figura importante que transitaba entre el mundo empresarial y los límites grises de la legalidad. Mirad bien, ¿no es verdad que nuestro Ethan también está sacando canas? El abuelo preguntó riendo al mayordomo a su lado. Yo me quedé desconcertado por sus palabras. El mayordomo explicó con gracia, el anciano está diciendo que el señor Hunter, siendo tan joven, de repente ha empezado a sermonear. No pude evitar reírme en silencio. Mañana dejaré este mundo para siempre y no pude evitar dar unas cuantas instrucciones más. No esperaba que este viejo volviera a burlarse de mí. La noche se hacía cada vez más profunda. Antes de irme, Eleanor aún no había llegado. El abuelo maldijo unas cuantas palabras y al instante ordenó al mayordomo que llamara por teléfono para que viniera a recibir una reprimenda. El sistema me recordó, tranquila, anfitriona, he configurado el teléfono de Eleanor para que no pueda recibir llamadas. Efectivamente, el mayordomo sacudió la cabeza con impotencia. El abuelo se puso aún más furioso, envíen a alguien de inmediato a averiguar qué está haciendo. Al ver su enojo, me apresuré a darle palmadas en la espalda para calmarlo. Me miró con una mirada compasiva y preguntó, ¿cuánto tiempo lleva ignorándote así? Sonreí con amargura y negué con la cabeza, no es eso, abuelo, es que Nora hoy está muy ocupada. Y todavía la defiendes, dijo el abuelo, cada vez más enfadado. Sabía que cuanto más fingiera magnanimidad, más severo sería el castigo que recibirían Eleanor, e incluso Parker, al día siguiente. Después de todo, toda la familia Vance sabía que el patriarca de los Vance me prefería con creces a Eleanor.
Después de acompañar al abuelo de vuelta a su habitación, el sistema explicó: anfitrión, Eleanor no vino a propósito, fui yo el que pinchó su neumático. Hizo una pausa, pinché 3 neumáticos seguidos. Rechacé el coche que el abuelo había dispuesto para llevarme. Nora llegará pronto, dile al abuelo que no se preocupe. Luego, salí lentamente caminando de la zona residencial de la mansión. Según el plan que el sistema y yo habíamos trazado, poco después de salir de la mansión, unos ladrones me detendrían y me matarían. 9. En el instante en que el cuchillo blanco como la nieve se clavó en mi vientre, el sistema separó mi conciencia del cuerpo. La sangre roja brillante corrió por el cuchillo, tiñendo grandes extensiones del pavimento de asfalto en un color oscuro. Afortunadamente, no sentí dolor. El sistema manipuló mi teléfono para llamar a Eleanor con mi última llamada. Ella no pudo responder. Más tarde, durante varias noches, se repetiría el pensamiento de que fue ella quien me abandonó por Parker. Fue ella quien no atendió mi última llamada de auxilio, arruinando la oportunidad que tenía de sobrevivir. El ladrón, al ver que había causado una muerte, huyó presa del pánico. Minutos después, mi teléfono vibró. Llamada de mi esposa, pero ya nadie lo contestaría. Mi cuerpo estaba retorcido en una postura grotesca por el asaltante. Las costillas y las rodillas estaban fracturadas. El ladrón, para eliminar todo rastro, le asestó más de 10 puñaladas. El sistema no pudo soportarlo y me tapó los ojos. Lo siento, he planeado esto demasiado cruel. Sacudí la cabeza. No importa, ¿de qué otra forma lograríamos que Eleanor reviva esto en pesadillas que la atormenten toda la vida? El teléfono seguía vibrando incansablemente. Lo observé en silencio, perdido en mis pensamientos. El sistema dijo que mi último día en este mundo existiría en forma de alma. 2 horas después, Eleanor siguió la ubicación del teléfono y encontró mi cadáver. La escena ante sus ojos la dejó completamente paralizada. Eleanor extendió una mano incrédula, temblando al buscar mi aliento. La sensación vacía la hizo estremecer por completo. Se desplomó en el suelo. El sistema maldijo: «Va, ¿de qué sirve hacer esa cara de arrepentido ahora? Ethan, despierta», dijo ella con lágrimas brotando como manantiales, extendiendo su mano para cubrir mis heridas sangrantes. Pero había demasiadas heridas, la sangre ya se había agotado. Aunque mi alma ya se había separado del cuerpo, al ver aquellas profundas heridas de carne desgarrada, todavía sentía punzadas de dolor en el corazón. Eleanor intentó arrastrar mi cuerpo por la fuerza hacia el hospital. Pero, ¿cómo podría cargarme? «Trae el coche aquí», gritó. El mayordomo, enviado por mi abuelo para buscarme, condujo inmediatamente hasta Eleanor. Pero al verme junto a Eleanor, contuvo el aliento. «¿Cómo es que el señor está tan herido?» Mi sistema y yo íbamos en la parte trasera del auto mientras veíamos a Eleanor pisar el acelerador a fondo, pasándose más de una decena de semáforos en rojo. El mayordomo, asustado, no dejaba de aconsejarle que fuera más despacio y tuviera cuidado. Todos recibieron reprimendas de Eleanor. Mientras nos dirigíamos al hospital, todos los especialistas del hospital privado de la familia Vance fueron convocados de regreso. Me colocó en la cama del hospital, y con los ojos enrojecidos, advirtió a todos: «Este es mi esposo. No me importa qué métodos usen, deben salvarlo». El equipo de expertos, con una edad promedio de más de 40 años, fue pasando uno tras otro, sacudiendo la cabeza con impotencia ante mi cadáver sin latidos, y le dijeron con pesar a Eleanor: «Señorita Vance, sería mejor buscar un buen embalsamador para que el señor tenga un funeral digno». «¿Qué dijiste?», exclamó Eleanor con los ojos rojos e hinchados, incrédula. «Ni siquiera intentaron reanimarlo. ¿Con qué derecho declaran su muerte? Si Ethan no puede vivir, haré que todos ustedes lo acompañen en la tumba». Presionado por su influencia, el equipo de expertos no tuvo más remedio que llevarme nuevamente a la UCI, intentando realizar esfuerzos inútiles. El sistema se tapa los oídos: «Anfitrión, está completamente loca». Me hizo reír, pero un grito de sorpresa me interrumpió. Era el abuelo, que había llegado corriendo al enterarse. Su cuerpo encorvado no dejaba de temblar mientras golpeaba el suelo con fuerza con su bastón. «Muchacho, ¿cómo pudiste hacer que este viejo de cabello blanco entierre a uno de cabello negro?» Los ojos se me llenaron de lágrimas mientras murmuré una disculpa. «Lo siento, abuelo, he faltado a mi promesa. No podré visitarte más». En el siguiente instante, el bastón que golpeaba el suelo fue lanzado con fuerza hacia Eleanor. «Todo esto es culpa tuya», gritó el abuelo con furia, señalándola con el dedo índice. «Acabo de enterarme de que últimamente has estado frecuentando a ese muchacho de los Rhodes. Ethan está destrozado de dolor, y aún así intenta disimularlo delante de mí». Tembloroso, se acercó a Eleanor y le dio una bofetada. «¿Cómo te atreves a fallarle así a Ethan? ¿Acaso lo has olvidado? No solo es tu esposo, sino también el hombre que salvó tu vida». Unas pocas frases dejaron sin aliento al anciano que ya pasaba de los 70 años. Los expertos presentes, al ver la situación, se apresuraron a realizarle primeros auxilios al abuelo. Eleanor había caído al suelo, mirando fijamente hacia mí en la cama del hospital, con el rostro bañado en lágrimas. «Pensé que nunca me dejarías. Ethan, me equivoqué, me arrepiento, por favor despierta y háblame». «Sí». El silencio de la UCI era tan absoluto que se escuchaba caer una gota de agua. La única respuesta que recibió fue el eco desgarrador de su propio dolor. 11.
Perspectiva de Eleanor. Mi teléfono fue desbloqueado por Eleanor con absurda facilidad. La contraseña era la fecha de nuestra boda. Su mano tembló al encender el dispositivo, y lo primero que apareció fue la interfaz de mensajes privados de Instagram. Con solo una mirada, Eleanor quedó paralizada como si hubiera recibido una descarga eléctrica, sus ojos llenos de estupor. Deslizó lentamente la pantalla. Los meses de provocaciones e insultos de Parker hacia mí se desplegaron ante ella, palabra por palabra. En un instante, el mundo de Eleanor pareció derrumbarse por completo. Así contempló cómo la indulgencia que una vez le había dado a Parker se transformó en innumerables serpientes venenosas que mordían cruelmente a su esposo. El WeChat vibró y Eleanor cambió a la interfaz de la aplicación. Era un mensaje de mi médico personal, Sr. Hunter. ¿Por qué no ha venido a su consulta de seguimiento? Deslizó hacia arriba la pantalla y rápidamente encontró mi diagnóstico de depresión severa. Observaciones diagnósticas: estado emocional muy decaído, apático, con frecuencia presenta sentimientos de desamparo y desesperanza, tiene pensamientos de buscar una salida definitiva, trastornos del sueño evidentes. Eleanor miró la hora del diagnóstico y le resultó familiar. De repente lo recordó: ese día fue cuando Parker se incorporó al grupo Vance como su asistente. El médico preguntó: ¿por qué tiene esa sensación? Ethan Hunt respondió: el primer amor de mi esposa ha vuelto. Ahora a menudo me abandona por él, discute conmigo, antes no era así. Pasaron varios minutos antes de que Ethan Hunt respondiera de nuevo: creo que ya no me ama. Eleanor cerró los ojos lentamente. Las lágrimas cayeron, empapando la ropa sobre su pecho. Sus labios se abrieron y cerraron. Las palabras que estaba a punto de decir parecían volverse terriblemente difíciles, mientras un sabor amargo se extendía por su boca. Tras un largo silencio, finalmente logró articular con claridad: Ethan, lo siento, te amo, realmente te amo. Lo siento, por haberte hecho pasar por tanto sufrimiento. 2 líneas de lágrimas brotaron de mis ojos. Mi alma comenzó a desvanecerse gradualmente. Intercambié miradas con el sistema, y en sus ojos confirmé que este era mi último momento en este mundo. De manera inesperada, me sorprendió descubrir que la mirada de Eleanor se encontró con la mía. Ethan extendió una mano temblorosa hacia el aire, intentando sujetarme para que no me fuera. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Eleanor, no tengo últimas palabras para ti, ni aceptaré tus disculpas. Mis palabras se apagaron al mismo tiempo que mi alma se disipaba por completo, ante la mirada destrozada de Eleanor. Cuando desperté nuevamente, estaba en una cama de hospital. La directora del orfanato lloraba de alegría. Ethan, has despertado. No tuvo tiempo de hablar conmigo y se apresuró a llamar al médico. Fue entonces cuando recordé que, en mi mundo original, había muerto por salvar a alguien. Mi alma llegó a la administración de viajes en el tiempo. El director me explicó que todas las personas que mueren por salvar a otros tienen una oportunidad de renacer. Solo debía completar la misión asignada durante el viaje en el tiempo para renacer en mi mundo original. En el mundo real, la gente suele llamar a esto un milagro médico. Mi misión de viajar en el tiempo consiste en conquistar al antagonista Eleanor, quien tiene tendencias obsesivas. Después de recuperarme y recibir el alta, regresé al orfanato para continuar ejerciendo como subdirectora. Me abandonaron aquí al nacer, y al crecer decidí quedarme para acompañar a más niños en su crecimiento. Por la noche, después de que todos los niños se durmieran, preparé una tetera de té y tuve una última charla casual con el sistema en el patio. Anfitrión: Parker Rhodes ha muerto. Me sorprendió un poco, ¿por qué? Esos atracadores ya tenían asesinatos a sus espaldas. El sistema solo aplicó un pequeño truco para que, cuando el viejo Vance los capturó, confesaran el nombre de Parker Rhodes. Levanté el pulgar con admiración, pero el sistema aún no estaba satisfecho. Murió peor que tú. Sabes que el viejo Vance tenía antecedentes en la mafia. Le caías tan bien que quiso ocuparse personalmente del asunto. No terminó la frase, solo hizo un gesto de degollación con la mano. Pero yo podía imaginarme lo brutal que habían sido los métodos del viejo. Y luego está Eleanor. Después de que te fuiste, el viejo Vance la dejó medio muerta a golpes. Se entregó a la bebida y se emborrachaba cada día frente a tu tumba. No tardaría en morir intoxicada por el alcohol. Suspiré con pesar. Qué lástima la fortuna de los Vance, no quedan herederos. El sistema sonrió astutamente. De la nada apareció ante mí un fajo de tarjetas bancarias. Cuando Eleanor muera, la fortuna de los Vance será transferida a estas tarjetas por la Administración de Viajes Temporales. ¿Estás listo para ser súper rico, anfitrión? En la tranquila noche de verano, mi grito resonó claro: listo, estoy yo. Fin del texto.